Bueno, vamos a ver algunos procedimientos, vamos a ir enumerando una serie de procedimientos del teatro brechtiano, ¿sí? Bueno, no lo dije antes, pero Brecht escribió una gran cantidad de obras, algunas son icónicas ya de la historia del teatro del siglo XX, como Madre Coraje, la ópera de 2 centavos, el Círculo de Tiza Caucasiano, bueno, las piezas clásicas, ¿no? Las piezas más leídas y más representadas de Brecht, que por otra parte fue director durante muchos años de la Berliner Ensemble, ¿no? De la compañía oficial de teatro alemán, ¿no? Después de terminada la guerra. También hay que decir, ¿no? Que como autor eh, marxista, Galileo Galilei, exactamente. Galileo Galilei es de él. Yo la vi en el San Martín hace muchos años con un actor que era un actor medio ciego, no sé si alguien recuerda, Walter Santana, un actor, típico actor del Teatro San Martín, un actor ya fallecido, y vi la versión de Galileo Galilei. Eh, Impresionante versión en el San Martín. Bueno, esas piezas, Madre Coraje, ¿no? Esas piezas memorables de Brecht, este trabajo que estamos leyendo hoy es una pieza más de la primera etapa, una pieza más breve, incluso yo también la vi representada en su momento, eh, pero es preciosa, incluso me parece que tiene mucha potencia para ser trabajada en ámbitos escolares, porque es como, tiene algo que de un juego, digamos, incluso desde lo actoral, que puede ser. ¿Por qué lo digo? Porque Brecht toma mucho del teatro popular, mucho del cabaret, mucho de la comedia del arte. Estoy pensando en la ópera de 2 centavos, ¿no? Tiene una estructura muy musical incluso. Bueno, vamos para empezar a enunciar algunos principios del teatro épico, del teatro brechtiano, para ir viendo algunos procedimientos y después nos metemos de lleno en el análisis de la obra. Bueno, primer procedimiento, vamos a enunciar algunos. La estructura maniquea en la concepción de los personajes. ¿Qué quiero decir con esto? En Brecht están los personajes buenos y los personajes malos, los personajes positivos y los personajes negativos. Por eso funcionan tan bien como roles. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en el análisis dramático hablábamos de la psicología de los personajes o la posibilidad de pensar a los personajes en dos planos, en un plano psicológico y en un plano más como rol, acá estamos frente a la imposibilidad de un abordaje psicológico del personaje, porque los personajes son claramente roles, ¿no? El comerciante es claramente el malo y el culi es claramente el bueno de la historia, como sucede en el teatro popular, como sucedía en la comedia del arte, ¿no? Este maniqueísmo de personajes positivos y personajes negativos que no tienen esa profundidad psicológica o que no pueden ser abordados esféricamente, ¿no? Como en el caso que veíamos del teatro clásico, incluso de la forma aristotélica, ¿no? Estuvimos tratando de pensar la psicología de Antígona, la psicología de Hamlet, la psicología de Nora. Bueno, en estos casos es imposible, porque el personaje funciona más como una fuerza, ¿no? Como un rol, como uno puede ver en el cine de género, en el teatro popular, estoy pensando en la comedia del arte, ¿no? Como ejemplos. Dos, vamos a ver, importancia de la tesis, ¿no? Acá hay una tesis social, porque el teatro también es una herramienta de experimentación social. También la había en Ibsen. ¿Se acuerdan que uno de los rasgos del realismo teatral es la tesis social, ¿no? Pero acá hay una tesis que claramente tiene que ver con la explotación social, que es central, ¿no? Tres, convención consciente. Convención consciente. ¿Qué es lo que está planteando esta característica? Mostrar claramente de que estamos en el teatro, romper la ilusión escénica,
Esto en la intervención de Danilo hacía referencia a eso en términos de la organización espacial. En el teatro a la italiana, por ejemplo, en el teatro del siglo XIX, se trataban de ocultar las luces, los cambios de escenografía, para que todo parezca real, o lo más real posible, para alimentar el pacto ficcional. ¿Qué sucede con Brecht? Las luces están a la vista del público, cómo se prenden, cómo se apagan. Los actores pueden maquillarse en escena o cambiarse de la ropa de un personaje a otro a la vista del público. Me acuerdo que en La excepción y la regla, en la versión que yo vi en los 90, en un teatro muy chiquito en Buenos Aires, los mismos actores ya vestidos como personajes nos recibían las entradas. Y cuando terminaban de recibir a todo el público, iban caminando al escenario y empezaba la obra, ¿no? Hay algo de mostrar que estamos en el teatro y hacerlo explícito, hacerlo evidente, no ocultar eso. Nosotros ahora estamos más acostumbrados a este tipo de procedimientos, pero en el siglo XIX ir al teatro tenía esa fuerza mágica muy parecida a la de lo que para nosotros es hoy ir al cine. La gente iba al teatro a ver Casa de Muñecas y eso que sucedía, entraban en una, ¿no? Como que estuviera siendo verdad lo que sucedía, ¿no? Sabemos que no es verdad, de eso se trata el pacto, pero inconscientemente hay algo que se produce gracias a la identificación, que es lo que Brecht está rompiendo. Entonces, romper la convención consciente ¿a través de qué? De la interrupción de las escenas, por ejemplo, ¿no? A través de los carteles, a través de los relatos, de las canciones, ¿no? Que es lo que después vamos a llamar elementos de epicidad. Otra característica del teatro de Brecht es el gestus social, ¿no? Él lo menciona así en latín, gestus, eh, gestus social. Cada personaje es representativo de un gesto social, de un arquetipo social. Él dice, Brecht, que el gesto social es una expresión gestual que muestra las relaciones de producción en un momento determinado de su desarrollo. El explotado tiene que parecer claramente un explotado, moverse como un explotado, el explotador como un explotador. Es lo que sucede en el cine de género convencional, el poli bueno, el poli malo, la víctima, el victimario, ¿no? La mujer inocente, la mujer fatal. Hay algo de esos arquetipos que no son en Brecht estereotipos, sino que él dice que es la síntesis crítica que el actor hace de ese gesto social. El gesto social lo construye el actor como una suerte de síntesis de su mirada sobre ese arquetipo que él está trabajando, ¿no? ¿Por qué digo, qué se les ocurre a ustedes cuando yo les digo de que el gesto social no es un estereotipo? ¿Qué tendría de negativo el estereotipo que para Brecht no tiene el gesto social? Digo, se me ocurre como formular esta pregunta para poder ver si entendemos el concepto. ¿Cómo es la pregunta? Perdón, porque me perdí. Él dice que el gesto social no es, no es un estereotipo, es una síntesis crítica que construye el actor en base a ese arquetipo social. ¿Qué diferencia habría para ustedes entonces entre el estereotipo que Brecht rechaza y el gesto social? Y el estereotipo sería, digamos, como un personaje que tiene determinadas características que en las distintas obras se manifiesta de determinada manera. En cambio, lo que Brecht manifiesta es una reinterpretación del actor, una personal de ese Exacto. estereotipo. Exacto. Muy bien, gracias Silvia. El estereotipo también tiene que ver con formas que reproduce el propio sistema, ¿no? El estereotipo, incluso lo que dice Edward Said, el gran filósofo teórico, crítico, literario palestino del estereotipo, él dice que el estereotipo es el recurso fundamental del colonialismo. Hacer un estereotipo del negro, del aborigen,
del terrorista, del palestino, ¿no? El estereotipo es el elemento funcional del sistema imperialista. Funciona discursivamente creando estereotipos, ¿no? Entonces el estereotipo tiene que ver con algo que reproduce el sistema. El gesto social es, tenemos un arquetipo, acá tenemos un explotador, acá tenemos una víctima, un explotado, acá tenemos una mujer que queda totalmente en una situación de impotencia y de vulnerabilidad social enorme por la injusticia del sistema. Son arquetipos sociales, son relaciones sociales en un instante histórico de su desarrollo. Eso lo construye el actor, pero lo construye desde una interpretación no psicologista, sino a través de, él trabajaba mucho con fotografías en el sentido de fotografías físicas, fotografías escénicas, el frame stop del cine, con congelados, no sé si lo llaman así, con congelados, que serían como una fotografía de ese gesto, con repeticiones, ¿no? Para encontrar eso que vendría a ser como el concepto que sostiene ese arquetipo social para la mirada del actor, ¿no? Entonces, ahí, tal cual dice Silvia, hay una reinterpretación y se está discutiendo la idea del arquetipo, ¿no? Bueno, estoy pensando, Arturo Ui es una pieza de él que yo vi también en Buenos Aires y es como una especie de parodia de Hitler, Arturo Ui. No recuerdo el actor, porque eran todos actores del teatro independiente, pero claramente vos veías a Hitler ahí, pero no era pero también había otras cosas que no eran de Hitler. Era una síntesis de distintos dictadores que lo hacía interesante al gestus, ¿sí? Pero bueno, Brecht nos corre. Perdón, entonces, ¿qué es el gesto social? Definido por Brecht, yo te lo defino por Brecht y ahora lo definimos desde otras entradas. Él dice, es una expresión gestual que muestra las relaciones sociales en un momento histórico de su desarrollo. Arturo Ui se llama la obra. U-I. En definitiva es hacer, traduciendo un poco lo que dice Brecht, una fotografía del explotador y el explotado en esa situación, en ese contexto, ¿no? En ese lugar geográfico. Pero esa fotografía no es una fotografía estereotipada de lo que sería un explotador o un explotado, sino es algo que construye el actor, una síntesis que construye el actor con diferentes referencias personales, culturales, de lo que sería un explotador en ese contexto y un explotado. No es el estereotipo. Por ejemplo, Sí. perdón, permiso. No sé por qué hace eco. No, Yo te escucho escucho un bien. eco que no sé por qué. Bueno, por ejemplo, si están tomando el té en el siglo XVIII es de una manera y en el 2024 es de otra manera, sería el gesto social. Claro. Posiblemente ese gesto social, porque digo, por ejemplo, bueno, a ver, hay un estereotipo de la prostituta, un estereotipo del acosador, un estereotipo del niño pobre, un estereotipo del capitalista malvado, digo, en Brecht. Bueno, esos estereotipos que construye el sistema no los queremos construir otros arquetipos que muestren sintéticamente esos lugares en las relaciones sociales, pero que sea una construcción, no que sea una reproducción del estereotipo que el sistema, ¿entienden a lo que voy? Claro, o sea, el niño pobre es así, la prostituta es Exacto, así, pero exacto. eso va cambiando con el tiempo Totalmente. también. Exacto, por eso es una síntesis que hace el actor, quizás con ese Arturo Ui tenía un poco de Hitler, porque la obra es una parodia de Hitler, pero tenía algo de Videla, tenía algo de Pinochet, tenía algo de Mussolini, tenía algo de otros dictadores, pero vos qué ves? ¿Ves un arquetipo? No ves un personaje con rasgos psicológicos. Por eso trabaja mucho con fotografías, con congelados, con repetición, ¿no? Con movimientos recurrentes, ¿no? Con repeticiones. Por eso tiene más que ver con el... Profe, Sí. un ejemplo podría ser, por ejemplo,
Por ejemplo, se me ocurre cómo hoy en día caracterizan el personaje del diablo en las películas de la actualidad. Claro, Antes se lo manifestaba como algo agresivo, hoy en día tiene que buscar otras herramientas de captación. Entonces totalmente. se lo personifica desde otro punto de vista y desde otra manera. Claro, y ahí en la construcción del actor, pero digo, después, ¿qué es lo que ve el público? Algo arquetípico, no ve un personaje con rasgos psicológicos humanos, sino ve algo como uno ve en las comedias. En las comedias muchos personajes son arquetípicos porque la comedia funciona así, a diferencia de la tragedia, ¿no? No sé si decir personaje fijo. Bueno, hablamos a ver algunas cuestiones. Digo, el culi o el comerciante, si bien son arquetipos, pasan por distintas instancias en el proceso, no son. Hay algo interesante en Brecht de lo fijo y lo móvil, ¿no? Hay personajes itinerantes también, ¿no? Digo, fijo como una fotografía inmutable, no, pero sí personajes que se piensan como arquetípicos, ¿sí? Como uno puede ver en los cuentos populares, en las leyendas populares hay arquetipos, ¿no? El formalismo ruso habla de los arquetipos en los cuentos folclóricos rusos. Es pensar más desde el arquetipo y no tanto del personaje como unidad, como individualidad, digamos. Digo, si Nora es una mujer, si bien es representativa de la mujer de la época, de la mujer de esa época, sabemos que Nora es un personaje que tiene una historia personal, que viene de un lugar, que va a otro. Si ustedes tuvieran que interpretar a Nora, estarían buscando más desde la psicología individual, más allá de que ella es modélica de un colectivo. Pero si tuvieran que interpretar a cualquier personaje de la excepción y la regla, no buscarían por ahí. Buscarían más desde un lado más lúdico, más como los cuentos, más como las leyendas, más desde el lugar del arquetipo, más del lugar del teatro infantil incluso, que trabaja así. Brecht le daba mucha importancia a estos géneros populares, teatro infantil, el music hall, el cabaret, ¿no? El cine de género, ¿no? Que trabajan con estas figuras así como arquetípicas. Bueno, el gesto social. La discontinuidad de la acción, que tiene que ver un poco con esto que decíamos del montaje, ¿no? Las escenas parecen como episodios montados cinematográficamente porque se cortan las escenas y en esa discontinuidad, que muchas veces está marcada por la presencia de proyecciones, de carteles, de canciones, lo que hace es romper la posibilidad de la totalidad, pero sobre todo la posibilidad de la identificación como una historia que está sucediendo frente a los ojos, ¿no? Entonces, el montaje, la discontinuidad, hace que el espectador tenga que ponerse en un lugar más activo, ¿no? A la hora de ligar esas partes, de montar esas escenas. Y además las canciones o los carteles lo que hacen es romper la posibilidad de la identificación, romper la posibilidad de la emoción y hacernos pensar. Entonces ahí es donde aparece este otro elemento, ya me perdí en los números, no importa, que son los elementos de epicidad, que tienen que ver con estos elementos donde lo narrativo, lo épico se introduce para romper lo dramático. ¿Cuáles serían los elementos de epicidad, ¿no? que producen el distanciamiento? Las canciones, que usa muchísimo, los carteles, él usaba proyecciones, usaba, digamos, como diapositivas en esa época, para lo parecido a diapositivas. Brecht es un gran defensor del avance tecnológico, como Walter Benjamin, no era un fanático de la radio, ¿no? Fanático de la tecnología. Entonces empieza a utilizar proyecciones, carteles. Entonces, volvamos a los elementos de epicidad: canciones, carteles, carteles que pueden ser carteles que entran con el actor o proyecciones. La intervención del actor. Las narraciones que el propio actor hace cuando el actor
eso era muy común en la comedia del arte, por ejemplo. El actor empieza la obra diciendo, Sí. bueno, yo soy Arturo Gui, voy a representar una historia que transcurre en Alemania, tal, papá, y ahí empieza la narración, ¿no? Rompiendo, y después ese personaje que te está contando lo que va a hacer, se mete en el personaje. Así como se mete, sale, pero las narraciones son otros de los elementos de epicidad. El Y final la es intervención con el público, claro, cuando le habla al público, rompiendo la cuarta pared, que acá algo se mencionó, ¿no? De eso, ¿no? La ruptura de la cuarta pared, el actor interpelando directamente al público, contándole cómo va a ser el final, o adelantándole, bueno, la cosa puede ser así, seguramente va a terminar de este modo, porque papá, como un poco desnudando, ¿no? Los mecanismos de ficción escénica. Dicho eso, y habiendo... Profe, Sí, sí. y el tema de las canciones, ¿cómo sería ahí? ¿Las canciones están relacionadas con lo que se está tratando en la obra Claro. o cómo vienen a Y ser son para como romper yo les decía, como el coro griego. Las canciones son como momentos de reflexión, donde se comenta o se reflexiona sobre los sucesos que acontecieron. Entonces, la función de la canción es parecida a la función del coro griego y desde ese punto de vista podemos pensar que el coro griego también hacía eso. El coro griego rompía la acción para introducir lo narrativo, ¿no? En definitiva, ¿no? Tenía una función de distanciamiento, aunque no era pensado de ese modo en ese momento, pero porque el teatro era más un ritual, ¿no? Se pensaba de otro modo, pero claramente las canciones están conectadas con eso. Y son cantadas por los mismos actores, ¿no? Bien. Trabajemos entonces ahora a partir de estos elementos, la excepción y la regla. ¿Alguien tendría ganas de, vamos a liberar el micrófono, después, bueno, si hay mucho ruido, lo van apagando, no sé, lo van muteando si hay mucha interferencia, pero me gustaría que alguien como sintéticamente, si tienen ganas, puedan como contar un poquito la historia o entre todos ir reconstruyendo lo que sucede ahí y después ir viendo qué posibilidades de análisis funcional, dramático, comunicacional tenemos con ese material. A ver, ¿quién tiene ganas entre todos? claramente la explotación de las personas, la explotación humana Claro, ahí está como el tema, ¿no? Cuando del pensamos en el comerciante. análisis. Sí, te escucho, Zulma. Zulma. Eso. Claramente ahí se ve la explotación del comerciante hacia el cool y su y Vieron ¿cómo que es hay el otro algo chico? que El pone en otro primer personaje. plano, lo que desnuda algo de la subjetividad de la sociedad capitalista, que es la competencia, llegar primero, la ambición, Ambición. la ambición y hay un famoso concepto también que tiene que ver con las inversiones lingüísticas, discursivas en Marx. Dice que el capitalismo funciona humanizando a las cosas y cosificando a los hombres. Entonces ahí claramente es al comerciante, el comerciante lo único que quiere es llegar primero, digamos, a la... Para cerrar el negocio. Claro, para llegar primero al negocio, digamos, de la extracción del petróleo, de todo eso que sabemos, no importa el costo, no importa si el costo es el maltrato, el sufrimiento del otro, esto de la ambición de riqueza se convierte en un valor por sobre el valor de la vida humana, digamos. Entonces, ahí hay es claro, ¿no? Hay una deshumanización del hombre y una humanización de las cosas, que creo que ahí es central, ¿no? Es central, digamos, filosóficamente lo que le está mostrando. Sí, María Silvia. No. No. Me confundí. Era mi manito que estaba puesta sobre tu pantalla. Profe, Sí, Viviana. se ve eso que dice usted, la deshumanización, cuando cruzan el río y él se quiebra el brazo, el culi, ¿no?
y el comerciante le dice, bueno, pero yo te salvé, o sea, como que no le importa lo que pasaba en la vida de la otra persona, digamos. Me acuerdo que el año pasado en otra carrera, donde también virtual, así que trabajamos el texto, había como los estudiantes cuando empezamos a trabajar el material estaban muy enmudecidos y me dice, profe, lo que sucede es que es tan, pero tan actual que asusta. O Ok. sea, no, es como que esto de no hay palabras, porque es verdad que funciona de ese modo. Vos al verlo o al leerlo decís, pero qué tremendo, ¿cómo puede pasar algo así? Y ahí está el extrañamiento. Está extrañando algo que vemos todos los días. Está produciendo Tal cual. sorpresa sobre algo que no debería sorprendernos, porque sabemos Todo que el, sucede, ¿no? todo el tiempo, profe, buenos días. Hola. Como la cosificación, sobre todo de los acompañantes, los cosifica. Y ese lenguaje que utiliza, que hasta uno, bueno, que seguramente es lo que produce también el extrañamiento, ¿no? Es como lo manifiesta, pero sin ningún tipo de pudor ni nada. O sea, como lo naturaliza de manera tal esa cosificación que vos decís, apa, eso también te produce como, como el extrañamiento, o sea, no lo disimula ni nada, o sea, lo Exactamente. dice con sus letras, es lo más normal, es lo más natural, como de la manera que habla el comerciante todo el tiempo. Exactamente. Y eso también es un espejo ¿Y cómo epocal se muy fuerte. Pues sí, no podemos estar escuchando esto, no podemos hacer de cuenta que no se dijo nada. Es un montón. Y está cómo naturalizada se esa presenta cosificación, ya? ¿no? Como él se presenta ya al inicio. Soy el comerciante, Claro, exacto. la forma en que se presenta. Ese poder de superioridad moral, esa naturalización. Lo loco es que en el juicio, en la otra, vieron que, bueno, la obra es bastante, está como, tiene una cosa como bifronte, ¿no? Esa primera secuencia en el traslado hacia el pozo y esa segunda parte del juicio. Como dos cuestiones que quiero hacer hincapié. Cómo el Poder Judicial avala la argumentación del comerciante diciendo, ¿cómo no me iba a odiar? Por lo tanto, es obvio de que yo pensaba que había una piedra y no una cantimplora ahí. Y entonces el Poder Judicial dice, y claro, sí, es obvio que vos pensabas de que te iba a matar, Tal por lo cual. tanto te perdonamos. Eso de naturalizar, ¿no? Y también esos estereotipos, en ese caso, de el culi como el resentido que me odia y me va a matar, me quiere matar porque yo soy como... Es normal, o sea, Sí. era normal que piense esto el comerciante que en algún momento podía pasar, o sea, está bien, no está mal que lo haya matado, porque es cierto, o sea, que era la excepción, porque este hombre iba a actuar de otra manera, ¿no? Como Claro, que no ahí había... está, el culi es la excepción, el culi es la excepción de lo que estaría naturalizado, ¿no? Pero también Claro. esto de la excepción y la regla, bueno, trabajar Yo, la excepción. profesora, yo me leía la obra y tanto pensé y cómo te remite a hoy este caso tan sonado en nuestra zona de Loan. Sí, sí, Cada personaje tiene una función, total, cada, o sea, todos los arquetipos que te puedas imaginar en el caso, la total, justicia, el gobierno, la política, totalmente. eh, Pues yo, totalmente yo vigentes. los pensé mucho porque sé que muchos son creo que la mayoría son de Corrientes o los estuve Sí, pensando mucho también estos días, como, y esto que vos decís es así, es como, ¿no? Como que es una escena, digamos, eh, digamos, que puede ser muy la especular de lo que estamos justicia, planteando, ¿sí? sí, Ahí, Profe, la justicia. A mí, sí, no sé quién habló. ¿Danilo? yo iba a contar una anécdota que me pasó una vez. Iba caminando, hacía un poco de frío y yo llevaba una capucha puesta, ¿no? Y no sé si, no soy, no, nunca pude saber si en realidad
llamaron o si por casualidad cruzaba la policía, pero pararon y vinieron y me preguntaron quién era, qué hacía, qué sé yo, todo por tener una capucha puesta, digamos. Y sale un comerciante justamente y le dice, no, no, pará, porque claro, sabía quién era. Entonces, un poco, pero no sé si el mismo comerciante nomás había llamado. Claro, después se Eso dio cuenta que eras no. vos. Sí, entonces digo, ¿cómo es, no? Ahí un poco juega los estereotipos, qué sé yo, el tener una capucha ya te convierte en alguien no sospechoso, Claro, porque, claro, la policía dice, no, con actitud sospechosa. ¿Qué es tener una claro. actitud sospechosa, digamos? Bueno, en este caso me lleva a pensar en el momento en que el comerciante lo mata al, al porteador, Ujú. ¿no? Cuando se acerca a darle, a, a- a mostrarle que tenía agua para darle, y lo ataca igual, y después dice, me iba a atacar, lo vi en sus ojos. Claro, ¿Cómo hace para ver en sus Claro. ojos, no? claro. Esa, me También, lleva ¿no? a pensar Esa, en la actitud sospechosa. sí, sí, sí. Esa, ese no ver al otro, ¿no? En, No, en- en- exacto. que me parece que así funciona, ¿no? Me parece que pensando en esto de que decíamos el fetichismo de la mercancía, hay algo, digamos, de que, digamos, las cosas funcionan muchas veces por no ver, no querer ver o no poder ver, no querer ver, o el sistema hace todo lo posible para que no veamos, y porque además todo funciona a partir de mecanismos que producen anestesia, ¿no? La anestesia como un elemento central, digamos, de la reproducción de la injusticia, del horror, de lo que, de todo aquello que quisiéramos que nos suceda. Eh, Me parece que ahí está la función del arte, ¿no? Si frente a la anestesia, la hiperestesia, abrir los sentidos, las emociones, las sensaciones, las reflexiones. Sí, Profe, acá María. sí, Otra cosa que como marca mucho al principio también, es como que el comerciante quiere marcar como como una especie, no sé si decirlo, de estatus social, de jerarquías, como decir, bueno, él era el rico, el adinerado, y como que le marcaba todo el tiempo al guía, eh, como que no sabía como el trato que tenía que tener, la distancia en la relación que tenía que tener con, con el culi. sí, sí, La idea esa todo el tiempo le marca, incluso se sientan y él les comparte para que fumen y armen un cigarrillo y él los ve que están sentados juntos y de la manera que se hablan, ¿no? No sé si claro, también tiene un poco que ver con eso que usted estaba hablando del capitalismo, bueno, como, sí, o las diferencias entre, me tengo que diferenciar del otro, soy distinto, y eso lo tenés que marcar. claro. Que Eh, ahí es interesante porque él trabaja con categorías bien opuestas, porque su función es didáctica. Sabemos que en la vida vemos eso lo vemos, esto podría ser algo que vemos así fenomenológicamente ante nuestros ojos, pero que también a veces los modos de operación son más sutiles o menos visibles. Pero en definitiva, lo que está haciendo es extremando. El teatro de Brecht es un teatro de víctima, victimario, rico, pobre, explotador, explotado. Funciona con esas categorías absolutas, pero intencionalmente, no desde una mirada ingenua. Intencionalmente lo que hace es radicalizar las oposiciones para hacerlas más visibles y poder pensar. Estoy pensando lo siguiente. Es muy fácil en el análisis funcional. A mí no me gusta separar tanto en los niveles de análisis, pero bueno, usando un poco las categorías que usamos en las primeras clases, encontrar este eje, ¿no? Explotador, explotado, víctima, victimario, lo central que es la denuncia de la explotación, eh, y la naturalización de eso. Ahora, me parece que también desde el punto de vista del análisis dramático, es muy fácil encontrar, porque la estructura es bastante clara, cuando se rompe el equilibrio, cómo se resuelve, ¿no? Me parece que eso está bastante claro en términos estructurales. Y también descartando la posibilidad de analizar los personajes como
personas, desde el punto de vista psicológico, es muy fácil la construcción de los roles ahí. El bueno, el malo, ¿no? El ayudante, el pues tal cosa. Digo, ahí está la víctima, la mujer vulnerable. Bueno, digo, la construcción de los tipos sociales o de los roles es muy fácil. Ahora, en términos de modelo actancial, ¿no? Que es algo que trabajamos en la estructura profunda, acá tendríamos algún tipo de complicación. No es que no se pueden hacer, yo creo que el modelo actancial funciona acá, sigue funcionando, ¿no? Si avanzaríamos un poco en el teatro del siglo XX, empieza a dejar de funcionar el modelo, por cuestiones que habría que estudiar avanzando en la historia del teatro del siglo XX, pero por ahora funcionan. Pero, ¿a dónde estaría la complejidad, en este caso, para elaborar el modelo actancial? ¿Qué les parece? La sujeto, objeto. Sí, sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante, oponente. Que necesitamos dos modelos, porque hay dos obras. El sujeto de la primera parte es uno y el sujeto de la segunda parte es otro. Algo así nos pasaba en Casa de Muñecas, ¿vieron? Pero en Casa de Muñecas, ¿por qué nos pasa? Porque Nora se transforma tanto, hay un giro subjetivo tan importante que hace que Nora empiece queriendo algo y termine queriendo otra cosa. Y atribuíamos esta transformación a un concepto nuevo de sujeto, que tiene que ver con ese sujeto del psicoanálisis. Bueno, ahora acá hay dos obras. Tenemos un modelo para la primera parte y un modelo para la segunda, ¿no? Yo lo pienso al sujeto como el comerciante, y el objeto podría ser, no sé, el contrato, no sé, contrato comercial. Llegar primero. No sé. Llegar primero a Urca. Eso, sí. Quiere llegar primero, o sea, es como, ¿no? Llegar Y primero bueno, pero a ¿y Urca. el destinador, qué es la necesidad de poder, de riqueza? Claro, Ambición. el destinador es la ambición de la sociedad Claro, la capitalista, porque ambición. no está desencajada de pensarlo eso como un modelo. La ambición desmedida y el destinatario es el mismo. Ahí está como individualismo total, el destinatario es él, lo hace para él, ¿no? Sí. Pregunto. O también podría ser el sistema capitalista. No, porque no lo hace para el sistema, lo hace para él. El podría ser el sistema Bueno, para capitalista reproducir. como aquel que le inculca Ahí esos está. valores de competencia y búsqueda de beneficios. Claro, lo que dice Danilo es, inconscientemente está alimentando al sistema, pero conscientemente es para él. Perdón, Silvia, no llegué a escucharte. No, el destinador entonces es el sistema capitalista. Claro, la ¿sí? ambición Que capitalista, sí. le inculca al comerciante los valores de competencia y de la búsqueda de beneficios. Claro, exacto. Ahora, ayudante y oponente. Ahora, el culi lo ayuda. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué revelador es el modelo actancial? El culi es ayudante. Si el culi lo está ayudando a llegar. El ¿Hasta guía. qué punto? ¿No? Eso lo hace mucho más trágico. ¿Encuentran oponentes? ¿Coinciden que el culi lo ayuda o no? ¿Coinciden? ¿El oponente podría ser el medio físico donde se desarrolla? ¿Sí? Claro, El hay algo desierto, los obstáculos naturales, todo eso. Exacto. Hay algo de la naturaleza que le está ofreciendo resistencia. Pero el culi está tan explotado y tan entregado a esa explotación que lo ayuda. Como así Y funciona el además, sistema. no, y además el porteador me parece, pero no por su intención de oponerse, porque de hecho nada que ver, lo quería ayudar todo el tiempo, estaba como muy sometido, pero su mera presencia hacía que el Exacto. comerciante lo tome como un obstáculo, por decirlo así. O tal vez Exactamente. la misma paranoia
del comerciante, ese miedo, no Claro, sé o qué. sea, ahí aparece algo del inconsciente que es interesante, pero de hecho el Juli lo ayuda. De hecho, digamos, ¿no? Entonces ahí, digo, conscientemente lo ayuda. Bueno, no hagamos el Es modelo como del... lo No hagamos el... naturalizado, ¿Cómo, Zulma? es como lo naturalizado, lo Claro, natural de él. exactamente. Ahí Sí. está todo eso, ¿no? No hagamos el modelo de la segunda parte porque si no estamos resolviendo mucho. Pero bueno, aparte ya es la hora. Y me parece que deben tener ganas de charlar en este ratito que nos queda, 5 minutos, 10, nos podemos extender si tienen mucha ansiedad con el trabajo. Vieron que yo ya subí las consignas hace bastante, no recuerdo exactamente la fecha, pero creo que es el 15, puede ser la fecha de entrega. Sí. ¿Sí? Yo voy a hacer esto, ahora escucho preguntas, consultas, voy a abrir un foro en el aula para que los trabajos se suban en el foro, ¿sí? Cosa de que también estén disponibles para la lectura, digamos. Y es así, si el trabajo necesitaría una reescritura, porque bueno, recomendamos por ahí hacer algunos retoques o lo que fuera, tienen la fecha de recuperatorio. Yo les recomiendo que se presenten, no es que, digo, porque a lo mejor se quieren presentar al recuperatorio porque no llegan y está bueno entregar aunque sea lo que tienen. Ya lo pasé al link, ¿sí? ¿Lo tienen al link o no? ¿Lo ven? ¿Todos tienen acceso al link? Miren más atrás que en el recreo lo pasé. ¿O no está? Ah, sí está. Sí está. Ok. Entonces eso, bueno, a ver. Cosa después tener esa opción de la reescritura. El trabajo es un ensayo, el ensayo, ahí explico lo que es un ensayo académico, pero les digo esto, el ensayo implicaría una suerte de equilibrio entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿En qué sentido lo digo? No es ni decir lo que piensan sin ningún basamento teórico, como una mera opinión personal, no es eso. Tampoco es bibliográfico, tampoco es lo que dicen otros de la obra o la pura teoría, digamos, explicada por terceros. Es un equilibrio entre lo conceptual y lo personal. Tiene que haber análisis, que es más teórico-conceptual, pero también tiene que haber interpretación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo prefiero que cualquier consulta me la hagan por WhatsApp y no por mail, porque la casilla de mail por ahí se me llena de consultas, sobre todo ahora que estamos con muchos cierres de cosas, tengo muchas consultas. En cambio, por WhatsApp, por ahí con audio, puedo cualquier duda evacuarla a través del audio, es más fácil explicar a través de audio, ¿sí? Si alguien está como muy, digamos, perdido, necesitando, sí, algún tipo de asesoramiento así urgente, me pueden mandar una consulta por WhatsApp que no tengo problema. Ya les anoto mi número. Marcela lo tiene, Bailetti, porque es de acá, pero bueno, Chelo también, Marcelo. 3492 es la característica de Rafaela, 3492. Y mi número es, mi celular, 15 57 5000. Ahí estamos. Bueno. Otra recomendación es que elijan no lo que conviene, sino lo que más realmente les haya gustado. Que sean fieles a sus deseos. La obra, el trabajo que les haya resultado más estimulante para pensar, ahí vayan a trabajar, ¿sí? Porque me parece que así es donde siempre los resultados son como más nutritivos, ¿sí? Así que bueno, ¿alguna consultita? No es más ni menos que escribir, es hacer lo que hacemos en clase. Yo ahora voy a subir un marco teórico para Brecht,
no necesitan trabajar con el marco teórico que yo doy, porque repito, el trabajo es más de análisis que de marco teórico. Olvídense de las biografías, no interesan las biografías de ninguno, interesa el análisis de la obra, es un análisis textual de la obra, texto contextual, digamos, de la obra y su contexto, pero no, olvídense de las biografías, digamos, no pierdan tiempo en esas cuestiones, vayan al texto, vayan al análisis. Pero Sí. cuando analizamos podemos como incorporar, digo, porque entender, por ejemplo, esta última obra sin el marco que le puede dar Marx, por ejemplo. Sí, por supuesto, sería... pueden tomar como, tal cual lo hacemos como cuando analizamos la relación de la filosofía con el teatro, eso ni hablar que sí, porque eso es el análisis comunicacional, que es interesante. El desafío es que son, no me acuerdo el número de páginas, no son tantas páginas, ahí concentren. 3 o 4. Sí, pueden argumentar desde el acuerdo de los autores que hemos trabajado, o autores que no trabajamos y que a ustedes les interesen, pero no se olviden de que tiene que haber compensar lo personal con lo teórico, que no sea todo un trabajo de lo que dicen otros sobre la obra. A mí me interesa, en primer lugar, el análisis de ustedes. Puede haber alguna referencia teórica, pero en primer lugar está el análisis de ustedes. ¿Sí? Es como ustedes puestos en el lugar de futuras directoras, directores de una obra, eso es lo que harían para llevar adelante un proyecto. ¿Sí? Entonces, es desde ahí, me interesa la mirada de ustedes, que se pongan en un lugar activo. No implicaría descartar lo otro, ¿no? Pero eso. Y utilizando las herramientas metodológicas, ¿no? Me refiero a modelo actancial, temas, isotopías. Bueno, todo esto que estuvimos hablando, enlace, desenlace. Perdón, Zulma, te interrumpí, decime. Eso no, ya me respondió. Si Bien. Incluía el modelo actancial. Bien. Gracias. Y pensando un poco en la isotopía de esta obra. Sí. ¿Cuál sería? Y ahí está como, ahí digamos, la isotopía fundamental es explotador-explotado. ¿No? Digo, esa es la fundamental. ¿No? Víctima-victimario. Ahí después, por supuesto que hay otras, ¿no? Justo o injusto, ¿no? Pero me parece que ahí está esa. Hay una intervención a propósito del ensayo académico. Yo voy a ver bien en las consignas lo que les mandé, porque no quiero mandarles teoría sobre el ensayo, porque es un montón, para no complicarles más la vida. Lo que tiene el ensayo, y por eso lo elegí como formato, es que tiene una estructura libre. O sea, no es como una monografía. Si ustedes tienen que hacer una monografía, a lo mejor sí, bueno, necesitan o una tesis o un proyecto de investigación, hay formatos. Lo hace el ensayo un tipo de escritura más libre, más subversiva, podemos decir, según lo que dice Adorno, en el ensayo como forma, es la libertad del escribiente, la libertad poética que tiene para encarar el proyecto, el que escribe. Ahora, esa libertad a la hora de escribir no implica de que no tiene que haber una argumentación clara, porque ustedes van a plantear cuál es la hipótesis de lectura sobre el material que eligen y van a tener que argumentar. No hay formato. No hay formato. Lo único necesario es que haya título, haya bibliografía y en el medio haya algo interesante de leer. Por eso no los quiero como inundar de información, porque en realidad no hay forma de leer. Hay un trabajo hermoso de Teodor Adorno sobre el ensayo, pero es más filosófico que metodológico. Se llama El ensayo como forma. Y él dice, justamente, si algo tiene de subversivo el ensayo, es que no tiene forma. Por eso elegí esto, para no llenarlos de procedimientos metodológicos que sean un poco represivos para este momento de la cursada. Ahí, liberen energías creativas. ¿Alguna recomendación respecto a la extensión del Creo que dice, ensayo? no está en las consignas, me parece que dice la cantidad de páginas. 3 o 4 páginas. 3 o 4 páginas. Bien. Cortito. Intenso. Bueno, total, dejé mi celular, ahí estoy entregada a que hagan conmigo
a que me ataquen ahí como... Está bien. y eso no tiene que ver. Bueno, vamos a cortar porque ya es la hora. Y cualquier consulta nos estamos viendo, nos estamos escribiendo. ¿Sí? Un placer, profesora. Igualmente, gracias. Un placer. Gracias. Adiós. Gracias. Buen fin de. Chao, chao. Chao, buen fin de Chao, buen fin de